Bueno, acá estamos de nuevo en el Medioevo Peronista con un invitado especial de lujo, un gran economista y un amigo, Martín Tetaz, a quien obviamente le vamos a hacer las preguntas descontadas. Ya parece haber un consenso general entre los economistas sobre que la situación no solamente es muy mala, sino que es insustentable. Entonces, la pregunta básica es si ya nos pegamos la piña, si la piña todavía viene y de qué magnitud va a ser. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bueno, todo lo bien que se puede estar en un mundo con coronavirus y en un país con gobierno peronista. El resto va fenómeno. ¿Cómo lo estás Sí, viendo, Martín? ¿Cómo crees que estamos? mira, es notable la carta de la presidenta, ¿no? Porque la carta de Cristina lo que puso de manifiesto es que el gobierno ya está entregado al respecto. Digamos. Cristina básicamente lo que hace en la carta es asumir que hay un problema grave con el dólar en Argentina, tienen un problema grave, y que ellos no lo pueden resolver. Entonces, que ellos no lo pueden resolver y en el interín busca el abrazo del oso, ¿no? Busca llevarse puesto a todo el mundo. Entonces dice, bueno, acá esto nos trasciende a nosotros, esto es un problema que lo tuvo también Macri, lo tenemos nosotros, lo tiene siempre Argentina, es una economía donde no funciona la teoría, acá hay dos monedas y no pasa en ningún otro lugar del mundo y no tiene la culpa ni la cultura, ni la inflación, ni nada. Y nosotros la única manera de salir de esto es con un acuerdo general entre todos los sectores políticos, económicos, sociales. Habría que decirle a la presidenta que el acuerdo general se llama Constitución, ¿no? Que está aprobado, que es el acuerdo general entre todos los sectores económicos de la Argentina y sociales, y que esa Constitución con mucho tino, Alberdi había estipulado en el 53, y después por supuesto se desvirtuó eso, pero Alberdi había estipulado que el Ejecutivo no maneje la moneda, digamos, la emisión de moneda era potestad del legislativo. Y por supuesto todas las funciones que tuvieran que ver con el manejo de guita eran potestad del legislativo. Centralmente el legislativo determinaba los impuestos, determinaba el gasto, era el único que podía colocar deuda y era el único que podía sellar moneda, digamos, ¿no? O sea, no podía el Ejecutivo hacer ninguna de esas cosas porque estaba visto, lo había visto Alberdi en la experiencia de Rosas en la provincia de Buenos Aires, que esa suma del poder público funcionaba muy mal. Y entonces con buen tino lo sacó de la órbita del Ejecutivo y se la dio al Congreso. Bueno, esencialmente nosotros no necesitamos un acuerdo grande, lo que necesitamos es volver a sacarle al Banco Central de la órbita, del alcance de la mano del Poder Ejecutivo. Cuando vos mirás, te voy a dar dos datos, a vos que te gustan los datos, Fernando, te voy a dar dos datos. Cuando Cristina se va en el 2015 de gobierno, si vos tomás el balance del Banco Central, vas a ver que en el activo del Banco Central, en vez de haber dólares contantes y sonantes, lo que había eran 89 mil millones de dólares de letras intransferibles y pagarés varios. Digamos. Entonces, ¿qué había hecho el kirchnerismo? Había agarrado los dólares del Banco Central, de hecho lo había hecho tan de prepo, que se llevaron puesto un presidente, porque en un momento Redrado, tú recordarás, se plantó y dijo, no, no, de ninguna manera, porque si ustedes sacan el principal activo del Banco Central, que son los dólares, comprometen la sostenibilidad de la moneda, entonces después van a faltar dólares en Argentina, yo no voy a poder aguantar una corrida cambiaria, etcétera, etcétera. No se lleven los dólares del Banco Central. Bueno, se llevaron todos los dólares del Banco Central y después lo obligaron al Banco Central a emitir. Y en esa emisión, ojo que en esa emisión no se salva nadie, porque también Macri emitió, también Macri emitió, tomó del Banco Central cerca de 700 mil millones de pesos en los 4 años, entre adelantos transitorios y giro de utilidades y la zaraza, se llevaron como 700 mil millones de pesos, y ahora en la pandemia emitieron 1.800.000 más. 1,8 billones, con billones no de los americanos, billones de acá, de 12 ceros. Entonces, esa cantidad de pesos que rebalsan por todos lados son los que le están llenando la cara de dedos hoy al Banco Central, los que hacen que el dólar se vaya a 190, hoy festejamos el 180, estamos como cuando a un equipo le meten 7 en el primer tiempo y festejan en el segundo tiempo, se comió 2 nada más. Dice, no, está bien, esto venía para 14-0 y vamos a terminar el segundo tiempo 9-0 nada más, así que está bastante bien, estamos contentos. Entonces, el problema es que Argentina se metió en una cuarentena demasiado larga que no podía financiar,
Y acá están las consecuencias. Primero, que no puede gestionar, porque no puede gestionar la cuarentena, porque está claro, somos el país número 13 del mundo en cantidad de muertos por millón, o sea, desde el punto de vista sanitario fracasaron rotundamente, y desde el punto de vista económico somos la quinta economía del mundo que más cayó, o sea, que también fracasaron rotundamente, no hay un indicador que les dé bien. Entonces, en ese contexto de deterioro total de la economía y de deterioro total de la salud, Cristina medio que busca el abrazo del oso. Decir, bueno, en esta nos vamos puesto todo, digamos, nosotros ya no podemos solo controlar el dólar, necesitamos un acuerdo general para controlarlo, y esto, ojo, que ustedes también tienen la culpa. Yendo al punto más económico, ¿cuál es la magnitud de la crisis? ¿Cómo la podemos medir? ¿Es un 2001? ¿Es peor que el 2001? ¿Se viene un ajustazo tipo 2002? Porque uno tiene la idea de que Alberto Fernández entró pensando que iba a gobernar el país del 2003 y se olvidó que entre el 2001 y el 2003 estuvo el 2002 y el ajuste monstruoso con pobreza casi al 60% de Dualde. ¿De qué magnitud es la piña? Bueno, a ver, ojo que Alberto cuando asumió tenía un plan de ajuste en mente, y de hecho lo instrumentó. Lo primero que hizo fue aprobar la ley de emergencia de fines de diciembre de 2019. Esa ley de emergencia centralmente era un impuestazo, o sea, aumentaba impuestos en Argentina, y del otro lado del mostrador bajaba el 50% del gasto que tiene el Estado, que es el más importante, que son las jubilaciones y los gastos de la seguridad social. Entonces, ¿qué hacía? Desarmaba la fórmula de movilidad, la suspendía, y entonces, fue lo que vimos en la práctica, durante 3 ajustes, que fueron el de marzo, el de junio y el de septiembre, le recortó a la masa jubilatoria 10 puntos porcentuales. O sea, la masa jubilatoria con la ley de movilidad sería hoy 10 puntos porcentuales más alta de lo que es. Ese es un ajuste extraordinario, digamos, un ajuste que hacía mucho tiempo que alguien no hacía en Argentina, un ajuste bastante brutal, y todavía le falta el de diciembre, que también lo va a hacer por decreto, y que también va a ser otros 2 puntitos más. Entonces, finalmente, punta a punta, se van a pegar un ajuste de cerca de 12% de todos los gastos de jubilaciones y pensiones en Argentina. O sea, si no fuera por el COVID, digamos, el objetivo del gobierno hubiera sido satisfecho, de hecho, era, bueno, resolvamos la cuestión de la deuda, pateemos todos los vencimientos para adelante, hagamos un ajuste fiscal fuerte ahora. El tipo de cambio que quedaba era un tipo de cambio relativamente competitivo, si el gobierno no emitía todos los pesos que terminó emitiendo, o sea, era un tipo de cambio que se bancaba perfectamente la economía, que funcionaba bastante bien. El problema que tiene ahora es que la economía no se banca la cantidad de pesos que hay dando vueltas, sobran por todos lados. Vos emitís, los países que de la región tuvieron acceso, ahora se entiende la importancia de tener crédito y tener moneda, ¿no? Los países de la región se financiaron con crédito, o algunos emitieron. Pero una cosa es que vos emitas en un país que tiene deflación. Vos emitís en Estados Unidos y el tipo dice, ¿qué hago con la guita que tengo? Cambio el celular, y mira el celular, y el celular sale $500. Y sabe que mañana va a estar a 480. Entonces el tipo dice, no, como hay deflación, ¿para qué me voy a comprar el celular hoy? Me lo compro mañana, se queda con la plata en el bolsillo. Acá vos tenés los pesos en el bolsillo y sabés que el celular mañana va a estar más caro seguro. Entonces salís corriendo a comprártelo hoy. Y se da una cosa increíble, Fernando, en el medio de la recesión, con la economía cayendo 10 puntos en relación al año pasado, tuvimos récord de importaciones el mes pasado. Las importaciones crecen, el mes pasado crecieron las importaciones, son más altas que el año pasado. O sea, las importaciones no se enteraron que Argentina está en recesión y está en crisis. ¿Por qué? Y porque los pesos que sobran se van por esa canaleta, por la canaleta de los bienes importados, por la canaleta del dólar ahorro, por la canaleta del pago de deuda de empresas. Ojo con el pago de deuda de empresas, que también es un tema que alguna vez hay que denunciar, ¿eh? Ojo, porque cuando el gobierno mantiene atrasado el tipo de cambio a propósito y le garantiza a las empresas dólares a ese tipo de cambio que no consigue dólares nadie, esencialmente lo que está haciendo es absorbiendo buena parte de la deuda externa de las empresas. Algo por lo cual lo crucificaron a Cavallo en el principio de la década del 80. Acordate que el argumento era, no, Cavallo les dio un seguro de cambio. Acá están haciendo una cosa parecida. Solo que no están devaluando, entonces no se nota, porque no le dan el seguro de cambio. Lo que le dan directamente son los dólares. Ahora le dijeron, no, 60% de los dólares no te lo voy a dar, conseguítelo vos como quieras, y por eso saltó el contado con liqui. Pero los otros 40% sí se lo van a dar. O sea, le van a seguir dando dólares a las empresas para que cancelen deuda externa a dólar de 80 que no consigue nadie en la economía, digamos. Si eso no es estatizar buena parte de la deuda privada de la Argentina, entonces, ¿cómo se llama?
Entonces, el gobierno está sosteniendo una situación que es muy artificial y le están llenando por eso, primero sacó al 60% de los dólares de las empresas, después sacó a los ahorristas, dólar ahorro, al tapón, afuera de la cancha, ahora empezó a sacar a los importadores, porque le estaban llenando la cara de dedo, como te estoy contando, entonces ahora va a ser cada vez más difícil importar en la Argentina. Y van a seguir cerrando el cepo, entonces cuando vos decís la piña, en una de esas, la piña no es una piña que un día se anuncia una mega devaluación. En una de esas, la piña es que la situación se pone cada vez más difícil desde el punto de vista productivo, cada vez se cierra más la economía, cada vez se cierran más importaciones, cada vez hay menos insumos para producir, cada vez crece más el mercado negro de insumos y de dólares. No te olvides, Fernando, que nosotros entre el 52 y el 55 llegamos a tener brechas promedio en Argentina del 200%. O sea, esta es una película que ya vimos. Si uno dice, ¿cómo termina esta película? Miren la historia. Miren la historia. Le llevó 4 años a la Argentina recuperarse de las distorsiones que generó el primer peronismo y poder salir del cepo. Y era tan grande la distorsión para poder salir del cepo del primer peronismo que en el 59, cuando Frondizi logra desarmar el cepo, tenemos el primer año con 3 dígitos de inflación en Argentina. Tuvimos más de 100% de inflación. Y durante 3 o 4 años no se recuperaron las inversiones, que este es el otro gran problema. Estamos todos mirando, claro, nos obligan a mirar el día a día, la hora a hora, el minuto a minuto, y uno está mirando que si cerró el dólar 10 pesos más, 10 pesos menos, y no miramos que la variable de fondo, que define la capacidad de vivir mejor en Argentina, que es la inversión, se sigue desplomando. Entonces, y más con las decisiones del gobierno, es decir, imagínate vos, cómo va a crecer la inversión en un país donde un día te amenazan con que se van a chorear una empresa. Como sale la gente a la calle y dicen, bueno, está bien, esa no la choreamos. Después dicen, no, a ver Edesur, que es un poco más linda, nos quedamos con Edesur, además la gente putea Edesur. Así que por ahí es win-win, o como dice la presidenta, wine-wine. Entonces nos quedamos con Edesur, no, mejor Edesur no, porque los tipos no vamos a tener para invertir, nos vamos a quedar con todo, mejor van a venir muchos cortes de luz en el próximo verano. ¿A quién nos conviene que putee la gente antes de los cortes de luz? ¿A nosotros o a Edesur? No, mejor que lo puteen a Edesur. Entonces dicen, no, mejor entonces no estaticemos Edesur. Nos conviene que las puteadas las atajen ellos, porque después hay elecciones, mejor. Dejá Edesur. Después que viene y te expropian un campo, que se queden con un campo, y los funcionarios son funcionales a la expropiación del campo ese y se manotean un campo. Entonces, es muy difícil que vos inviertas en un país donde ves que, digamos, la noción de propiedad es tan elástica, ¿no? Y esto que dice, la frase que dice la Nata siempre, lo tuyo no es del todo tuyo, ¿no? Lo tuyo no es del todo tuyo. Lo cual es una discusión un poco hipócrita, porque incluso asumiendo que nosotros estamos a favor o queremos, decimos, está bien, vamos a un modelo socialdemócrata, vamos a un modelo socialdemócrata, mátame con los impuestos. Está bien, cobrame 50% de impuestos a la ganancia, quédate con todo, pero ya está. Pero una vez que vos me mataste, yo puse la cabeza en el cadalso y vos me la diste, y te quedaste con el 50% de lo que yo generé, ya está. Ya está, ahora es mío esto, ¿entendés? Lo que me quedó, el otro 50 es mío. Acá en Argentina el Estado se queda con 2/3 parte de lo que vos generás, porque entre lo que te cobran de impuestos a vos y lo que cobran de impuestos los bienes cuando vas a consumir, se quedan con 2/3 parte de lo que generás, y después de quedarse con 2/3 parte de lo que generás, hay que ver si la otra tercera parte que te queda a vos es tuya o no. Hay que ver hasta dónde es tuyo o no. Bueno, eso me lleva a un punto que me parece importante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la crítica liberal a lo que hizo Cambiemos, muchas veces justificada. Creo que hay una diferencia esencial entre estar discutiendo el gasto fiscal, si se bajó rápidamente o no, a estar discutiendo si existe o no la propiedad privada. Me parece un salto cualitativo muy grande entre el kirchnerismo de buenos modales y el kirchnerismo de malos modales. Pero para cerrar, porque tampoco te quiero sacar más tiempo, sé que estás muy apurado, la pregunta, a ver si yo entendí bien, todos estamos mirando, claro, la caída de la inversión es decisiva, estamos hablando, si yo no recuerdo mal, de un 39% interanual, una monstruosidad, y estamos, entonces, vos más que ver lo que ve la gente está temblando por la hiperdevaluación o por la hiperinflación, y vos ves más un escenario de hiperrecesión donde las empresas no puedan importar lo que necesitan para producir y haya una situación de desabastecimiento muy venezolana. ¿Entendí bien? ¿Es así? Sí, lo de venezolana a mí me parece una linda caricatura. ¿Por qué digo caricatura? Porque la caricatura tiene la particularidad de mostrar los rasgos principales un poco exagerados.
¿no? Como para que uno los vea. Ese es el centro neurálgico de la caricatura. Y me parece bien si lo entendemos así, si lo entendemos como una caricatura. No creo que nosotros estemos llegando al esquema venezolano. Sí creo que hay muchas cosas que se le parecen demasiado y que tienen características muy particulares, digamos, empezando por la brecha cambiaria y por cómo se está generando el problema de la inflación en Argentina. Ahora, cuando uno repasa la historia de las hiperinflaciones, la gente que tiene el temor de la hiperinflación, yo el fin de semana hice ese ejercicio, ¿no? El fin de semana, viste que vos podés entrar en la página de Clarín y ver la tapa del día que naciste y que cumpliste, el día que naciste vos o que cumplís años. Entonces, mucha gente entra, pero lo más divertido es hacer un recorrido histórico de las tapas de Clarín. Entonces vos decís, por ejemplo, yo este fin de semana hice eso. Dije, a ver cómo fue el 88, cómo se fue gestando el plan primavera, por qué se cayó el plan primavera y entramos en la primera hiperinflación. Entonces dije, bueno, si bien tenía el trazo grueso en la cabeza, no me acordaba del timing de cada una de las medidas, de cómo se había deteriorado la confianza en la calle, de cómo había ido subiendo el dólar, de cómo había ido cayendo la imagen de Angeloso, la posibilidad de ganar, de lo que había pasado ni bien había terminado la elección, las 2 primeras semanas, las reuniones con el fondo, no lo tenía tan claro, tan finito, y me metí a mirar tapa por tapa, desde mediados del 88 hasta principios de los 90, ¿no? Tapa por tapa. Me llevó una tarde repasar bien las medidas de lo que estaba pasando, todo, y me quedé con una imagen que la recomiendo mucho, porque es la idea de palpar perfectamente bien a ver si estamos o no estamos en un escenario de esas características. ¿Qué característica central tenía en ese momento la hiper de ese momento? Bueno, esencialmente un derrumbe en la demanda de dinero. O sea, no era solamente que el gobierno emitía, sí, el gobierno emitía, había un quilombo con la emisión, claro, había un quilombo con la emisión. Sin una emisión exagerada no hay una hiper, pero no alcanza con eso. Es decir, vos no tenés en la hiperemisión. No hay de golpe una. Te diría que la emisión de la magnitud que estamos viendo nosotros ahora, de una base monetaria entera en un año, no vimos nunca nosotros. O sea, alcanza y sobra por la emisión que tenemos para generar una hiper. Pero en realidad necesitas algo más que la emisión. ¿Qué necesitas? Que se derrumbe la demanda de dinero. Y eso tenés dos maneras de verlo, el derrumbe de la demanda de dinero. Uno, la gente que dice, che, pierdo como en la guerra si dejo la guita en el banco en un plazo fijo. Mejor la saco a lo que dé, ya no me dejan comprar dólar oficial, así que la tengo que sacar para ir al paralelo. La saco a lo que dé y me cambio a dólares a lo que dé, ya no me importa cuánto. Y eso, en la hiperinflación, de la primera hiperinflación, los depósitos se derrumbaron en 4 meses. En 4 meses los depósitos se perdieron 2/3 partes de los depósitos en plazo fijo del sistema. Eso no está pasando ahora, pero en el último mes nosotros perdimos en términos reales 6% de los depósitos. O sea, empezó a pasar una parte del pánico del gobierno, de la gran preocupación que tienen con el dólar, de por qué manotearon el contado con liqui en estos últimos 2 días, de por qué están tan asustados, por qué la presidenta escribe lo que escribe en la carta donde dice, ojo que este es un quilombo de todos y si no lo arreglamos entre todos, digamos, y por qué se atajan en eso, es porque se asustaron mucho porque los depósitos empezaron a caer, digamos. Todavía no se aceleró eso. Si se acelera, a los botes. Si se acelera la salida de depósitos, a los botes. Porque la salida de depósitos, ¿para qué la voy a sacar del banco los pesos? Digamos, si lo saco es para ir al dólar, si no lo dejo ahí. Ahora, la segunda, que está muy vinculada con esa primera, es que en el proceso de derrumbe de la demanda de dinero no te sorprende ningún aumento del dólar. Ningún aumento del dólar. Entonces el dólar, a principios del 89, había una tensión cambiaria muy grande, un dólar valía 14, 15 mangos en Argentina, y el Banco Central se quedó sin reservas. Y cuando se quedó sin reservas, Machinea soltó el tipo de cambio, el dólar se fue a 23. 23 era el dólar sobre reacción ahí en enero del año, en febrero, más precisamente 6 de febrero del año 89. Para cuando llegó la elección en mayo, o sea, de febrero a mayo, ya valía 100 el dólar. Había pasado de 25 a 100. El 25 se había multiplicado por 4 el precio del dólar. Cuando fue la elección, en 2 semanas, se fue de 100 a 200. Y para cuando asumió Menem, ya salía a 650. Y ahí vino la hiper. Mucha gente no se acuerda de esto tampoco. Es cierto que no la había generado Menem, pero la hiper le estalla el mes más alto con 195% de inflación en julio, Menem ya había asumido en junio. O sea, lo agarra de pechito Menem al primer mes de hiperinflación.
Después vuelve a pasar el mismo episodio a fin de año. Ellos bajan la inflación dramáticamente para septiembre-octubre, ya era 10% de la inflación, habían calmado la hiper, pero empiezan a fin de año, en diciembre, se empiezan a derrumbar de vuelta los depósitos. Se pierde una tercera parte de los depósitos en un mes y los tipos meten el Bonex, porque se dieron cuenta que si no metían el Bonex, el resto de los depósitos del sistema iban todos contra el dólar. Y tenían otra hiperinflación. Y de hecho ya fue tarde para cuando metieron el Bonex. Para cuando metieron el Bonex, igual la inflación se duplicó ese mes, se volvió a duplicar en febrero, recién la frenaron en abril. Y el dólar se terminó yendo de esos 612, para cuando terminaron de frenar la segunda hiper, salía a 5.200. Entonces, esa situación de derrumbe de la demanda de dinero todavía no la tenemos. Pero, Argentina es un alcohólico, con la copita de vino en la mano. Entonces, mucho cuidado, porque los acontecimientos pueden desatarse mucho más rápido, la gente aprende mucho más rápido y todo se puede dar con mucha velocidad, y para cuando arranca este acontecimiento es alguien, y con esto te cierro, Fernando, alguien cuando arrancó lo del crecimiento exponencial del virus, para explicar el fenómeno de exponencialidad, que a mí me pareció brillante en su momento y por eso entró rápido el gobierno, a mi juicio, con buen tino en la cuarentena primero. Alguien dijo esta expresión en las redes sociales, no me acuerdo quién fue para darle el crédito, pero alguien dijo, la característica de un fenómeno exponencial es que cuando te das cuenta de que hay que actuar, ya es tarde. Y que cuando enfrentás un fenómeno exponencial, el momento de actuar es cuando parece temprano. Es cuando parece temprano. Vos decís, no, pero no pasa nada todavía. Porque cuando se acelera la exponencialidad, ya la vas a buscar a la luna. Ya no la atajás más. Entonces, me parece que el gobierno entró en pánico, más que con la reserva, más que con el dólar a 200, entró en pánico con la caída de los depósitos que se produjo en el último mes, y que ahí están puestos todos los ojos. Y que ahí hay que poner los ojos si queremos ver lo que va a pasar en los próximos meses en Argentina. Bueno, Martín, te agradezco el diagnóstico. No nos dejas muchos motivos para la alegría, pero el realismo es fundamental. Te agradezco mucho la gentileza, la profundidad del análisis, porque sos uno de los economistas más interesantes, yo creo que justamente por eso, no solamente por mirar las cosas descarnadamente, sino por mirar la necesaria relación que existe entre la economía y la política, que en realidad forman parte de la misma disciplina, porque de lo que estamos hablando no es de la economía empresarial, sino de la economía política. Así que nada, te agradezco y te mando un gran abrazo, esperemos que no tengas razón. Ojalá. Un abrazo, Fernando, nos vemos.